En plena plaza, bajo la luz del atardecer y rodeada de desconocidos, ella sintió como el mundo se le venía encima. No había música, no había risas, solo dedos señalándola y miradas que dolían más que cualquier insulto. Ella se llamaba Lucía, pero en las calles, en el trabajo, en las redes, nadie la llamaba así. La llamaban la gorda, la pesada, la que no cabe en los asientos. Su nombre real se volvió un susurro, enterrado bajo montañas de comentarios deshumanizadores. Cada mañana, antes de salir de casa, se miraba al espejo y se preguntaba, ¿por qué nací así? ¿Por qué mi cuerpo es un error que todos quieren corregir? Nadie le enseñó a amarse. Nadie le dijo que su valor no estaba en el número de la balanza. Solo le enseñaron a odiarse, y así, durante más de 20 años, lo hizo, con silencios, con dietas que la debilitaban, con miradas que la condenaban sin juicio. En su trabajo, era la primera en llegar y la última en irse. Hacía más que todos, sonreía, aunque tuviera el alma hecha pedazos. Pero cada vez que pasaba por el pasillo, los colegas se callaban. Cada vez que se sentaba en la sala de reuniones, alguien movía la silla un poco más lejos. Nadie la invitaba a salir, nadie la llamaba para un café, nadie la incluía. No porque fuera mala persona, sino porque su cuerpo era, para ellos, una advertencia. No quieras ser como ella. Ella no era un ser humano, era un ejemplo de lo que no debías ser. Y eso, en la sociedad actual, es más cruel que cualquier insulto. Sus padres, aunque no lo decían en voz alta, también la miraban con esa mezcla de tristeza y vergüenza. ¿Por qué no haces algo?, le preguntaban con la mirada. ¿Por qué no te esfuerzas más? Ella intentó, con dietas extremas, con gimnasios que la humillaban, con cirugías que dejaron cicatrices más profundas que las emocionales. Pero cada intento de cambiarla la hacía sentir más sola, porque el problema no era su cuerpo. El problema era el mundo que la veía como un defecto. Y cuando el mundo te mira así, tú también empiezas a creerlo. En redes sociales, su foto era un meme. Alguien la subió sin su consentimiento con un caption: cuando te invitan a la fiesta pero no te dejan entrar porque ocupas demasiado espacio. 1000 likes, 1000 comentarios. ¡Qué gracioso! Es lo que tiene por comer como un cerdo. Ojalá alguien la ayudara. Nadie ayudó. Nadie se detuvo. Nadie preguntó cómo se sentía. Solo se rieron. Y ella, en su cuarto, apagó el celular, se abrazó a sí misma y lloró hasta quedarse dormida, porque ya no sabía si quería seguir viviendo o simplemente desaparecer. Y luego, un día, en una tarde de lluvia, mientras caminaba con la cabeza baja, con la capucha puesta para esconder su rostro, una voz la detuvo. No fue una voz de burla, no fue una voz de lástima, fue una voz tranquila, serena, que no pidió disculpas, no pidió permiso, solo dijo: «Hola, Lucía, ¿te importa si caminamos un rato contigo?». Esa fue la primera vez en 20 años que alguien la llamó por su nombre. Sin ironía, sin miedo, sin juicio, solo con humanidad. Y en ese instante, el mundo que la había condenado empezó a temblar, porque alguien por primera vez la vio, no como una figura, no como un problema, no como un objeto de risa, como una mujer, con nombre, con alma, con historia. Y esa historia iba a cambiar para siempre. Ese hombre se llamaba Daniel. No era un héroe de película, no tenía músculos, no era rico, no era famoso. Era un mecánico de 42 años, con las manos llenas de grasa, una camisa de trabajo desgastada y un corazón que nadie había visto. Caminaba todos los días por esa misma calle, porque su taller estaba a 2 cuadras de donde ella vivía. Y cada vez que la veía con la cabeza baja, los hombros caídos, el silencio pesado como una losa, él sentía algo que no podía explicar. Una punzada, una pregunta. ¿Por qué nadie más lo nota? No lo hizo por compasión.
No lo hizo por salvarla, lo hizo porque en su infancia él también fue invisible. Su padre lo llamaba el lento, su madre lo comparaba con sus hermanos más exitosos, y en la escuela lo llamaban el gordo tonto. Nadie lo escuchó, nadie lo abrazó, nadie le dijo que su valor no dependía de lo que otros pensaran, y cuando creció, se juró que si alguna vez veía a alguien que se sentía como él se sintió, no pasaría de largo. No otra vez. No otra alma perdida en el silencio del rechazo. La primera vez que habló con ella fue en la esquina del supermercado. Ella estaba intentando pagar un pan y la cajera, con una sonrisa falsa, le dijo: «Perdón, pero no podemos aceptar su tarjeta aquí. El límite es para personas más ligeras». Lucía se quedó paralizada, las mejillas en llamas, las manos temblorosas, y Daniel, sin pensarlo, se acercó. «Déjame pagarle», dijo, y puso su tarjeta en la máquina. Ella no dijo nada, solo miró al suelo. Él no esperó agradecimiento, no hizo drama, solo le entregó el pan, le sonrió y dijo: «Tienes buen gusto, el pan integral es el mejor». Y se fue, sin más. Pero en ese momento, ella sintió algo que hacía años no sentía, que alguien la había visto y no se había ido. La segunda vez fue una semana después. Ella estaba sentada en un banco con un libro en las manos, un libro de poesía de los que nadie sabía que leía. Él se sentó a su lado sin pedir permiso y dijo: «¿Te gusta Neruda?». Ella se sobresaltó. Nadie en años había mencionado poesía, nadie había notado que llevaba libros en la mochila, nadie había preguntado qué le gustaba. Ella asintió, apenas. Él sonrió. «Yo también. El amor es tan corto y el olvido es tan largo. ¿No te parece que es la verdad más hermosa y triste que existe?». Ella no respondió, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no lloró antes de dormir. La tercera vez, él le llevó un té. No fue un regalo extravagante, solo una bolsita de manzanilla envuelta en papel de periódico, con un pequeño dibujo de una flor hecha a mano. «Lo hice con mi hija», dijo. «Ella dice que las flores ayudan a sanar el alma». Ella no lo aceptó al principio. Le dijo que no podía aceptar cosas de extraños. Él no insistió, solo dejó el té en el banco, junto al libro que ella siempre leía, y se fue. Pero al día siguiente, el té había desaparecido, y en su lugar había una nota escrita con letra temblorosa: «Gracias por no verme como una carga». Él guardó esa nota como un tesoro, porque sabía, el primer paso no era salvarla, era hacerla sentir que merecía ser vista. Daniel no se convirtió en su salvador, no la llevó a un spa, no la inscribió en un gimnasio de lujo, no la obligó a cambiar. Él solo estuvo. Cada mañana sin falta dejaba una pequeña cosa en el banco, una hoja de otoño con una frase escrita a lápiz, un caramelo de limón con un «por tu sonrisa» en el envoltorio, una canción en una memoria USB con el título «Para cuando necesites recordar que no estás sola». Ella no respondía, no lo buscaba, pero cada día, más y más, se acercaba al banco, como si su alma supiera antes que su mente que allí había algo que no le habían quitado: la esperanza. Un día, ella lo vio sentado en el mismo banco, con una caja de cartón a sus pies. «¿Qué es eso?», preguntó, casi en un susurro. Fue la primera vez que habló con él. Él sonrió, como si ya esperara esa pregunta. «Son mis herramientas», dijo, «las que uso para arreglar autos, pero hoy no las necesito». Sacó de la caja una pequeña mesa plegable, una silla de plástico y un cartel hecho a mano. «Té y conversación. Gratis. No se necesita ser perfecto para entrar». Ella lo miró como si fuera un loco. Él le ofreció una taza. Ella la tomó. Y por primera vez, en 20 años, se sentó junto a un hombre sin miedo. No hablaron de peso.
No hablaron de dietas, no hablaron de cómo debía ser. Hablaron de la lluvia que les recordaba a sus infancias. Hablaron de las canciones que los hacían llorar sin saber por qué. Hablaron de los libros que nadie más entendía. Hablaron de sus miedos más profundos. Ella, de ser siempre invisible. Él, de no haber sabido decir «te amo» a su madre antes de que se fuera. Y en ese silencio compartido, en esos confesiones sin juicio, algo se rompió dentro de ella. No fue un milagro, fue una reconexión con su propia humanidad, porque Daniel no la juzgaba por lo que había sido, la abrazaba por lo que era. A las semanas otros empezaron a llegar, no por curiosidad, no por burla, porque alguien les dijo: hay un tipo en el banco que no te pregunta por tu cuerpo, te pregunta por tu alma. Una mujer con cicatrices de quemaduras, un hombre con discapacidad visual, una adolescente con anorexia que nunca había hablado con nadie. Todos llegaban y todos se sentaban y todos, por primera vez, se sentían seguros. Daniel no era un terapeuta, no tenía título, solo tenía un corazón que no tenía miedo de amar sin condiciones. Y poco a poco, aquel rincón olvidado de la ciudad se convirtió en un santuario, un lugar donde lo único que importaba era ser humano. Lucía empezó a escribir, no para publicar, no para ganar likes, solo para respirar. Cada noche, antes de dormir, escribía una carta a su yo de 10 años. Le decía: no es tu culpa, no eres un error, eres amor que aún no ha sido reconocido. Un día, Daniel encontró una de esas cartas olvidada en el banco. La leyó y lloró. No por lástima, por reconocimiento, porque en esa letra temblorosa vio el eco de su propia niñez y supo: ella no necesitaba ser arreglada, necesitaba ser recordada. Y él había sido el espejo que le devolvió su reflejo, sin distorsiones, sin filtros, solo verdad. La historia de Lucía empezó a filtrarse, no por redes sociales, no por influencers, por boca a boca, por miradas que se detenían, por susurros en las colas del supermercado. ¿Viste a la mujer del banco? La que antes nadie miraba, ahora habla con todos como si tuviera un tesoro dentro. Algunos vinieron a verla con desdén, a esperar que cayera, que volviera a encerrarse, que demostrara que todo era una farsa. Pero ella no cayó, ella se levantó, cada día más fuerte. No porque Daniel la empujara, porque ella, por primera vez, decidió empujarse a sí misma. Un día, una periodista local, cansada de las historias superficiales, decidió investigar. No buscaba un antes y después de pérdida de peso. Buscaba algo real, algo que no fuera un truco de marketing. Se acercó al banco, se sentó, escuchó. Vio cómo Lucía, con voz suave pero clara, le contaba a una chica de 16 años cómo había aprendido a no odiar su reflejo. La periodista lloró en silencio. Esa noche escribió un artículo, sin titulares sensacionalistas, sin fotos editadas, solo palabras. No fue una cirugía, no fue una dieta, fue una persona que se detuvo. El artículo se volvió viral, pero no como se esperaba. No se volvió viral por la transformación física, se volvió viral por la transformación emocional. Millones de personas en todo el mundo se identificaron, no porque Lucía hubiera bajado de peso, sino porque ella había dejado de luchar contra su cuerpo y empezó a luchar por su alma. Comentarios inundaron las redes. Yo también fui la chica del banco. Mi madre me dijo que no valía nada hasta que perdí peso. Nadie me dijo que merecía ser amado, hasta que alguien se sentó a mi lado. El hashtag El Banco de Daniel se hizo tendencia, y en cada publicación había una historia, una herida, una esperanza, una persona que, por fin, se sentía vista. Lucía recibió miles de mensajes, algunos de odio, pero muchos más de agradecimiento. Una madre le escribió:
Gracias por enseñarme que mi hija no necesita ser delgada para ser amada. Un hombre de 70 años le dijo, yo también fui rechazado por mi edad. Hoy, por primera vez, creo que aún puedo ser útil. Ella no respondió a todos, pero a cada uno que necesitaba una palabra, respondió, con sinceridad, con dolor, con amor. Y poco a poco dejó de ser la mujer gorda del banco. Se convirtió en la mujer que recordó al mundo que el alma no tiene tamaño. Daniel, por su parte, nunca buscó fama, ni dinero, ni reconocimiento. Cuando la prensa quiso entrevistarlo, él dijo, no soy el héroe, ella lo es. Yo solo fui el que se sentó. Cualquiera puede hacerlo. Pero la gente no lo dejó en paz. Le ofrecieron programas de televisión, libros, patrocinios. Él rechazó todo. En su taller siguió arreglando autos, siguió dejando té en el banco, siguió sonriendo a quienes pasaban con la cabeza baja, porque él sabía, el cambio no se mide en seguidores, se mide en silencios rotos, en miradas que vuelven a encontrarse, en corazones que dejan de gritar, no soy suficiente, y empiezan a susurrar, soy humano, y eso es suficiente. Lucía empezó a salir. No porque alguien le dijera que debía hacerlo, sino porque por primera vez en su vida se sintió con derecho a existir en el mundo. Se compró un vestido, no uno que escondiera, sino uno que celebrara. Rojo, con mangas largas, con un corte que mostraba sus hombros, y lo usó. Caminó por la calle, sin capucha, sin gafas oscuras, sin disculpas. La gente la miró, algunos se rieron, otros se quedaron callados, pero ella no se detuvo, porque ya no escuchaba a los que reían. Escuchaba a la voz que Daniel le había devuelto, tienes derecho a ocupar espacio. Un día entró a una tienda de ropa que antes evitaba por miedo a los comentarios. La vendedora, al verla, sonrió. No con esa sonrisa forzada de antes, con una sonrisa verdadera. Hola Lucía, dijo. ¿Recuerdas cuando me dijiste que te gustaba el rojo? Hoy lo traes, es hermoso. Lucía se sorprendió. ¿Cómo la conocía? La mujer le explicó. Hace un mes leí el artículo y pensé, si ella puede, yo también puedo dejar de juzgar. Y entonces la vendedora le regaló el vestido. No por lástima, dijo, por admiración. Ella empezó a dar charlas. No en auditorios grandes, sino en escuelas, en centros de salud mental, en iglesias, en cárceles, donde la gente más olvidada necesitaba escuchar, tu valor no está en tu talla, tu color, tu edad o tu pasado, está en tu capacidad de seguir respirando, de seguir soñando, de seguir eligiendo amarte, aunque nadie más lo haga. Nadie la contrató. Nadie la pagó. Ella iba porque tenía algo que decir, y ahora tenía la voz para decirlo. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, un adolescente la detuvo. Tenía el rostro cubierto por una máscara de espinillas, las manos metidas en los bolsillos, los ojos llenos de lágrimas. ¿Tú eres Lucía?, preguntó con voz temblorosa. Ella asintió. Él bajó la cabeza. Yo me corto, porque me odio. Nadie me ama, nadie me ve. Lucía no lo abrazó, no le dijo que todo iba a estar bien, no le dio consejos, solo se sentó junto a él en el bordillo y le dijo, yo también me odiaba, hasta que alguien se sentó a mi lado y me dijo, hola Lucía. No me preguntó por mi peso, me preguntó por mi alma. Él lloró, y ella lo dejó llorar, sin juzgar, sin apresurar, solo presente. Y en ese momento, el mundo volvió a girar, porque una persona que había sido rechazada, ahora era el refugio de otra. Ella no se convirtió en una influencer, no vendió productos, no promovió dietas milagrosas, no cambió su cuerpo para ser aceptada, cambió su mente. Y eso, más que cualquier cirugía, cualquier pérdida de peso, cualquier foto perfecta, fue lo que transformó su vida. Porque cuando dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a vivir con tu alma,
El mundo no puede ignorarte, no porque seas perfecta, porque eres auténtica. Y eso es lo más poderoso que existe. Daniel nunca cambió. Siguió vistiendo la misma camisa de trabajo, siguió arreglando autos con las manos llenas de grasa, siguió dejando té en el banco, pero algo en él también se transformó. Antes, cuando alguien lo miraba con desdén por su ropa o su acento, él se encogía. Ahora, cuando escuchaba un comentario cruel, no se escondía, se acercaba y decía: ¿sabes qué? Tal vez tú no lo entiendas, pero yo sí. Y si alguien necesita un lugar para sentirse humano, aquí estoy. Un día, una mujer se acercó a él con un niño de 8 años, con una pierna ortopédica. El niño miraba al suelo sin decir nada. La madre, con voz rota, le dijo: nadie lo invita a jugar, lo llaman el robot, no sé qué hacer. Daniel no respondió con palabras. Se arrodilló frente al niño, le ofreció una herramienta pequeña de plástico que él usaba para enseñar a sus hijos a reparar juguetes. ¿Quieres arreglar este coche?, le preguntó. El niño asintió sin mirarlo. Durante 1 hora trabajaron en silencio. Al final, el coche funcionó. El niño sonrió. Por primera vez en su vida, su madre lloró. Daniel le dio un abrazo y le dijo: no es un robot, es un ingeniero, y el mundo necesita más ingenieros como él. Lucía empezó a ir al taller de Daniel, no para verlo, para aprender. Aprendió a usar llaves, a cambiar neumáticos, a entender cómo funciona un motor. Él le enseñó sin preguntar por qué. Solo dijo: si quieres saber cómo funciona algo, no lo juzgues. Ábrelo, míralo, escúchalo. Ella se sorprendió, porque en el taller nadie la miraba como la gorda. La miraban como la que sabe arreglar el alternador. Y por primera vez sintió que su cuerpo no era un obstáculo, sino un instrumento, capaz de crear, capaz de construir, capaz de transformar. Un día ella le preguntó: ¿por qué tú? ¿Por qué te detuviste a mirarme? Daniel se quedó en silencio. Luego, con la mirada fija en sus manos manchadas de aceite, dijo: cuando tenía 12 años, mi padre me dijo: si no eres fuerte, no mereces ser amado. Y yo creí eso, durante años, hasta que un día, un viejo mecánico que ni siquiera sabía mi nombre, me dio un sándwich y me dijo: el que sabe arreglar cosas, también sabe arreglar corazones. No lo dijo como un consejo, lo dijo como una verdad. Y desde entonces yo solo intento hacer lo mismo. Lucía lo miró y por primera vez no vio a un hombre que la salvó, vio a un hombre que había sido salvado y ahora, con cada gesto, salvaba a otros. Ella empezó a escribir un libro, no de autoayuda, no de dietas, un libro de testimonios, de historias reales, de personas que nadie vio, que nadie escuchó, que nadie creyó. Lo llamó El Banco de Daniel. En la portada no había una foto suya, solo una silla vacía junto a una taza de té y una frase: aquí nadie te pide que cambies, solo que llegues. Cuando el libro se publicó, no hubo presentación en librerías caras. Hubo una lectura en el banco, con sillas de plástico, con té gratis, con personas que nunca habían leído un libro en su vida. Y cuando ella subió al pequeño escenario improvisado, no dijo: miren cómo cambié. Dijo: miren cómo todos podemos cambiar si alguien se detiene a vernos. Y en ese momento, entre las lágrimas de quienes la escuchaban, Lucía entendió algo que nadie le había enseñado. No necesitaba ser perfecta para ser amada, necesitaba ser vista. Y Daniel fue el primer espejo que no distorsionó su reflejo. 1 año después, el banco ya no era solo un banco, era un monumento. La ciudad lo había pintado de azul, como el cielo después de la lluvia. En el respaldo, alguien había grabado con un clavo: aquí el alma pesa menos. Turistas venían de otros países, no para ver el centro histórico, para sentarse en ese banco, para dejar una nota,
para llorar en silencio, para recordar que en medio de un mundo que exige perfección, aún existía un lugar donde no se pedía nada, solo se daba humanidad. Daniel recibió una carta del Ministerio de Cultura. Le ofrecían una medalla, un reconocimiento oficial, por su labor humanitaria en la promoción de la dignidad humana. Él la leyó, la guardó en el cajón de sus herramientas, y al día siguiente llevó la medalla al banco. La colocó sobre la mesa de té, junto a una taza vacía, y dejó un papel. Esta medalla no es mía. Es de todos los que se sentaron aquí sin pedir permiso. Es de Lucía. Es del niño con la pierna de metal. Es de la mujer que nunca se atrevió a decir «me amo». Es de ustedes, porque el cambio no se otorga, se vive. Lucía fue invitada a una conferencia internacional sobre salud mental. La presentaron como la mujer que transformó una ciudad con un abrazo. Ella aceptó, pero no fue sola. Llevó consigo a 5 personas que habían encontrado refugio en el banco. Una adolescente con depresión severa, un ex recluso que nunca había tenido un amigo, una mujer con discapacidad intelectual que nunca había salido de su casa, un hombre que había intentado suicidarse 3 veces y un niño de 10 años que decía que nadie lo quería porque era muy raro. Nadie los conocía, nadie los había escuchado. Pero allí, en el escenario, bajo luces brillantes, Lucía los presentó. No como casos, como personas, como milagros vivos. Cuando terminó su discurso, el auditorio se puso de pie, no por aplausos, por silencio, por reconocimiento, porque en ese momento todos supieron. No se trata de cambiar el cuerpo, se trata de cambiar la mirada, de dejar de ver a las personas como problemas y empezar a verlas como puertas, puertas que, si se abren con respeto, pueden llevarnos a lugares que ni siquiera imaginábamos. Al final, Lucía tomó la mano del niño y dijo: «Esto no es una historia de superación, es una historia de conexión, y cualquiera puede ser Daniel. Solo necesitas detenerte, mirar y decir, ¡hola!». Esa noche en su casa ella abrió su diario. Escribió: «Hoy, por primera vez, no me miré al espejo para ver si había perdido peso. Me miré para ver si mi alma estaba más tranquila. Y sí, estaba, porque ya no estoy sola, ni yo, ni los que me rodean. Porque Daniel nos enseñó que el amor no es algo que se gana, es algo que se da, y cuando lo das, nunca se acaba». Y entonces, algo inesperado sucedió. Una noche, mientras caminaba hacia el banco como siempre, vio a una mujer sentada, con la cabeza baja, con los hombros caídos, con una mochila llena de libros. Lucía se acercó, se sentó y, sin pensar, sin miedo, sin dudar, le ofreció una taza de té y dijo con la misma voz tranquila que una vez le oyó a Daniel: «Hola, ¿te importa si caminamos un rato contigo?». Porque el cambio no termina, se transmite como una llama que no se apaga, solo se enciende en otros. La historia de Lucía y Daniel no se convirtió en un fenómeno efímero, se convirtió en un movimiento. Escuelas empezaron a enseñar la lección del banco en clases de ética. Hospitales incluyeron visitas al banco como parte de la terapia emocional. Un sacerdote creó un rito, la bendición del silencio compartido, donde las personas iban en pareja sin hablar, solo sentadas, para recordar que el amor no siempre necesita palabras. Un día, una niña de 9 años, con una enfermedad rara que le hacía crecer de forma diferente, entró en el taller de Daniel. No dijo nada, solo miró las herramientas. Él no la miró con lástima. Le entregó una llave inglesa pequeña. «¿Quieres arreglar esto?», preguntó. Ella asintió. Durante 2 horas trabajaron juntos. Al final, el reloj de pared que estaba roto funcionó. La niña sonrió. Por primera vez en su vida, no sintió que era un error.
Sintió que era una constructora. Daniel le dijo: «Tú no eres un problema, eres una solución que el mundo aún no entiende». Ella se fue con el reloj en las manos y una nueva forma de mirarse. Lucía no bajó de peso, no se sometió a cirugías, no siguió dietas extremas, pero algo más profundo sucedió. Dejó de odiar su cuerpo, lo abrazó, lo alimentó con cariño, no con culpa, lo movió con alegría, no con castigo. Caminaba, bailaba, se bañaba cantando, se miraba al espejo y decía: «Gracias por llevarme hasta aquí». Y cuando alguien le preguntaba: «¿No quieres ser delgada?», ella respondía: «Ya soy suficiente. Si alguien no lo ve, no es mi problema, es su ceguera». Daniel, en medio de todo, siguió siendo él, sin fama, sin reconocimiento, sin cambiar su vida. Pero ahora, cada mañana, antes de ir al taller, se sentaba en el banco, no para esperar a alguien, solo para recordar, para respirar, para decir en voz baja: «Gracias, Lucía, gracias por no desaparecer». Porque él sabía, ella no lo salvó a él. Él la ayudó a salvarse a sí misma. Y en ese intercambio silencioso, ambos fueron sanados. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el banco, ella le preguntó: «¿Crees que esto cambió el mundo?». Él sonrió: «No lo sé, pero sé que cambió a 5 personas hoy, y a 5 más mañana, y a otras 5 después, y así, poco a poco, el mundo deja de ser un lugar donde te obligan a encogerte y se vuelve un lugar donde puedes expandirte». Ella apoyó la cabeza en su hombro, no por amor romántico, por conexión, por hermandad, por saber que, en medio de tanto ruido, había encontrado un silencio que la abrazaba. Y entonces, en ese instante, bajo la luz de la luna, ella le dijo algo que él nunca olvidaría: «Daniel, tú no me salvaste. Tú me recordaste que yo ya estaba salvada. Solo había olvidado cómo respirar». Él no respondió, solo tomó su mano. Y juntos en silencio miraron el cielo, como si el universo entero en ese momento hubiera dejado de juzgar y solo estuviera mirando, con amor, sin condiciones, sin juicios, sin miedo. Porque la verdadera revolución no se hizo con gritos, se hizo con un «Hola, Lucía», dicho con el corazón y aceptado con el alma. La historia de Lucía no termina con una balanza que marca un número más bajo, no termina con una foto en revistas de moda, no termina con un antes y después que vende productos. Termina con una taza de té fría sobre un banco azul, con una nota arrugada que dice: «Hoy me miré al espejo y no me odié». Eso es lo que realmente importa. Porque mientras el mundo se obsesiona con la apariencia, ella descubrió lo que ningún algoritmo, ninguna dieta, ningún cirujano pudo darle: la paz interior. Y esa paz no fue un regalo, fue una elección que solo pudo hacerse cuando alguien le recordó que merecía existir. No por lo que tenía, sino por lo que era. No por lo que podía ofrecer, sino por lo que sentía. Lucía no se convirtió en alguien nuevo, se recordó a sí misma, y eso es mucho más poderoso que cualquier transformación física, porque el cuerpo puede cambiar, pero el alma solo puede ser recordada. En un mundo que vende la perfección como una mercancía, Lucía se convirtió en una rebelde silenciosa, no con gritos, no con redes, no con protestas, con su presencia, con su existencia, con su decisión de sentarse en el banco, de tomar el té, de escribir cartas a su niña interior, de mirar a los ojos a quienes la juzgaban y no responder con odio, sino con silencio. Un silencio que decía más que 1000 discursos: «No necesito tu aprobación para valer». Muchos dirán que fue un milagro, que fue suerte, que fue un accidente de la vida, pero no lo fue. Fue una decisión, la decisión de Daniel de no pasar de largo, la decisión de Lucía de no desaparecer, la decisión de 5 personas más de sentarse, de hablar, de llorar, de sanar,
porque el cambio no nace de los grandes gestos, nace de los pequeños actos de valentía, un hola, un té, una mirada, un silencio compartido. Y aquí está la verdad que el mundo no quiere escuchar. No necesitas ser delgada, no necesitas ser perfecta, no necesitas ser popular, necesitas ser vista. Y si nadie te ve, sé tú quien se detiene. Porque tal vez, en algún lugar, hay alguien que está esperando a que alguien le diga: «Hola, Lucía». La historia no es sobre una mujer que perdió peso, es sobre una mujer que recuperó su alma. Y si tú la estás leyendo ahora, es porque en algún lugar dentro de ti también estás esperando que alguien te diga eso, o que tú lo digas por primera vez a ti mismo. Hoy en ese mismo banco hay una placa de metal. No dice «Aquí vivió Lucía», no dice «Daniel, el héroe». Solo dice: si estás leyendo esto, significa que alguien te miró y te vio, no por lo que tienes, no por lo que hiciste, sino por lo que eres. Ahora, haz lo mismo por otro. Esa es la verdadera herencia, no una historia de superación, una llamada a la acción silenciosa, una invitación a dejar de mirar los cuerpos y empezar a mirar las almas. Piensa en la última vez que viste a alguien que parecía diferente. ¿Pasaste de largo? ¿Te diste la vuelta? ¿Te reíste en silencio? ¿Te dijiste «no es asunto mío»? Porque esa fue la misma pregunta que todos le hicieron a Lucía, hasta que alguien decidió responder de otra forma. Tú no necesitas ser un santo, no necesitas tener dinero, no necesitas tener una plataforma, solo necesitas detenerte, mirar y decir «hola». Esa palabra, sola, puede ser la primera piedra en la caída de un muro de soledad. Puede ser el grito que una persona lleva años callando. Puede ser el eco que le recuerda: aún existes, aún vales, aún eres digna de ser vista. Y si tú eres quien está leyendo esto, quizás eres Lucía, o quizás eres Daniel, o quizás eres el que pasa de largo y aún no sabe que su silencio puede matar, o su palabra puede salvar. No esperes a que alguien te salve, ni a que el mundo te acepte. Empieza por ti, hazte un té, siéntate, escucha tu respiración y di en voz baja: «Hola yo, gracias por seguir aquí». Porque la historia de Lucía no es una excepción, es una posibilidad para ti, para mí, para cualquiera que haya sentido que su cuerpo era un error, que su voz no importaba, que su alma no tenía derecho a existir. El mundo no necesita más influencers, necesita más personas que se detengan. Y si este mensaje te tocó, no lo dejes aquí, no lo guardes como una historia bonita. Actúa, envía un mensaje a alguien que nadie saluda, abraza a quien nadie abraza, dile a alguien: «te veo». Y si nadie te lo ha dicho, dítelo a ti mismo, hoy, ahora, en este instante. Porque la revolución más poderosa no se hace con armas, se hace con miradas, con silencios, con tazas de té compartidas, con un hola que rompe el aislamiento más profundo. Lucía no cambió el mundo con un cuerpo nuevo, lo cambió con un alma que decidió no rendirse, y tú también puedes hacerlo. Solo necesitas detenerte, mirar y decir: «Hola».